Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Espero que estén aquí. Bueno, veo a 8, a 9, se van sumando. Bueno, como les dije, hoy día vamos a recuperar una hora de clases de las 2 que perdimos el lunes, tratando de apoyar al equipo de todos, pero ya saben ustedes, no se pudo conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar. Hay que aceptarlo, sacar lecciones, enmendar lo que hay que enmendar y ánimo, ¿no? Las cosas serán mejores mañana. Hay que asumirlo así, con entereza. Así que tranquilos, no se depriman, no nos deprimamos. En fin, nos ha dado tristeza, desde luego. Pero así es la vida. Así que, muchachos, pasemos la página y vamos a hablar ahora de lo que nos apasiona, la historia económica del Perú. Voy a retomar lo que me quedaba pendiente de las reformas de la posguerra del salitre y luego hablaremos de la bonanza del azúcar. Así que vamos a compartir pantalla y llamar el PowerPoint de esta sesión, al que he titulado La bonanza del azúcar. Aquí está. Esta imagen es de la Hacienda Roma, una de las haciendas azucareras más importantes de comienzos del siglo XX. Entonces, voy a terminar hablando de reformas de la posguerra de las que no llegamos a hablar. Una es la reforma monetaria, de la que empezamos a hablar. Falta cerrar nomás el punto que apenas es necesario, porque de esto hablamos también en nuestra recordada visita al Museo Numismático del sábado. Qué bien la pasamos, muchachos, ¿no? Luego hablaré de la reforma de los derechos de propiedad y luego hablaremos del tema central de esta tarde, que es la bonanza del azúcar, empezando con sus características generales y luego cómo se resolvieron los suministros de capital y de mano de obra. Bueno, finalmente hablaremos de cómo la bonanza del azúcar impactó en el resto de la economía. Entonces, vamos al primer tema. Bueno, la reforma monetaria, como les dije, como les hablé en el museo, ¿no? Durante la guerra del salitre hubo una inflación de precios en el Perú, sobre todo cuando se quería pagar con el billete fiscal, que era la moneda que la gente tenía en ese momento. El ejército chileno rechazó esta moneda, solamente aceptaba el pago de tributos en soles de plata o en libras esterlinas, que era una moneda aristocrática que utilizaba la élite. Y después del Tratado de Ancón, el gobierno de Cáceres, imitando la conducta del ejército chileno, rehusó recibir la moneda de papel, declarando que no tendría validez y que solamente tendría validez el sol de plata. Por supuesto que esto provocó un escándalo, se los comenté ahí en el museo, pero significó la pérdida del dinero de muchas familias. Y fue como un sacrificio que el país, pero sobre todo esas familias, pagaron por sanear, digamos, el instrumento monetario, por tener una moneda saneada. Claro, si se tuviera dinero, lo justo habría sido cambiarle por soles de plata a la gente que tenía los billetes, su moneda, ¿no? O sea, dame tus billetes y yo te doy los soles de plata.
como hizo, por ejemplo, Alemania Occidental cuando se unificó con Alemania Oriental. Entonces, la moneda de Alemania Oriental se cambió uno contra la moneda de Alemania Occidental. Pero eso se hace cuando se tiene dinero. Cuando no se tiene dinero, entonces simplemente hay que apechugar, perdiendo el poder de compra de los que tienen la mala moneda. Bueno, ocurrido esto, vino el siguiente episodio, que fue la devaluación del sol de plata a partir de 1893, como pongo acá, que finalmente llevó entonces a la adopción del patrón oro. Bueno, el patrón oro significó un cono monetario enteramente de metal. En el Perú desapareció por un buen tiempo la moneda de papel y volvimos a la moneda metálica como en los tiempos de la colonia. Esto debido a que la gente no quería recibir ya moneda de papel, porque la experiencia escaldante, como les dije en el museo, que se había tenido con el billete fiscal. Los soles, perdón, la libra peruana fue el nuevo signo monetario que se adoptó. O sea, desapareció ya el sol y se adoptó la libra peruana. Justamente la moneda que ustedes tienen ahí y que la vieron en el museo, es una moneda de oro que equivalía a 10 soles. 10 soles se hizo igual a una libra. Todavía la gente mayor utilizó hasta los años 80, hasta que vino la inflación, ¿no? La equivalencia de 10 soles por una libra. Uno paraba un taxi en la calle y le preguntaba, ¿cuánto me cobras hasta Miraflores? Y te decía 3 libras, se entendía que era 30 soles, ¿no? Préstame una libra, préstame 10 soles. Así hablaba mi padre, por ejemplo, ¿no? Hoy en día creo que ya no se usa esta forma de referirse a los 10 soles. Pero si tienen sus abuelitos vivos, esta noche cuando vuelvan a la casa, a ver, prueben y díganle, abuelito, ¿me prestas una libra? Ya van a ver cómo va a sonreír el abuelito, se va a acordar de sus años mozos. Bueno, en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se suspendió el comercio del oro en el mundo. Todos los países decretaron una especie de prohibición de salidas de oro y esto hizo que el oro dejase de circular. Los comerciantes en Lima, temiendo que la economía quede paralizada, decidieron emitir una moneda de papel, pero no por el Estado, sino a cargo de los bancos. Y ese fue el cheque circular. Ya les conté que el cheque circular era emitido por los bancos de Lima. Se creó una comisión llamada Junta de Vigilancia del Cheque Circular, que fue la prefiguración del Banco de Reserva que nació en 1922. Justamente, bueno, en la siguiente viene el cheque. Aquí les he puesto dos bellas fotografías del sol. El de la izquierda es el sol que murió en 1897 como unidad monetaria peruana. Pero siguió vigente, con el mismo diseño. Siguió vigente hasta los años 30, en verdad, aunque en la práctica dejó de circular prácticamente durante la Primera Guerra Mundial. Este era un sol grandote, ¿eh? 37 milímetros de diámetro, era como el tamaño de una medalla y pesaba que te rompía el bolsillo, 25 gramos. Firme y feliz por la unión. Un sol, dice, ¿no? 9 décimos de plata. Y a la derecha tienen una moneda de cobre de 1 centavo, que era la centésima parte del valor de esta moneda de plata. Era más pequeña, era pequeñita, más o menos como un poquito más grande que los 10 céntimos de ahora. Que tenía una especie de figura del sol también estilizada, ¿no? Se supone que es el sol radiante. Aquí a la izquierda tenemos el cheque circular. Este es un cheque de 5 libras peruanas de oro.
Y ustedes pueden leer aquí, emitido por los bancos del Perú y Londres, Italiano, Internacional del Perú, Popular del Perú y Alemán Transatlántico y la Caja de Ahorros de Lima, con arreglo a la ley, etc. Y dice pagaderos conforme a la misma ley, ¿no? Se supone que estas libras son equivalentes a 5 monedas de estas, pero el canje se haría cuando termine la guerra. Pero ya saben que el canje nunca llegó a ocurrir, salvo entre 1931 y 32 durante un año. A la derecha tienen un billete que ya es emitido por el Banco de Reserva del Perú, un billete de media libra, igual a 5 soles, ¿no? Bueno, es un tema polémico, como les he dicho, si fue una buena decisión adoptar el patrón oro, o si debimos habernos mantenido en el patrón bimetálico que teníamos basado en el oro y la plata. El patrón oro trajo cosas buenas, por ejemplo, estabilidad monetaria, confianza para hacer transacciones, sabiendo que la moneda no se iba a devaluar, eso es importante. Se puede hacer contratos en la moneda, se puede ahorrar, se puede invertir. Eso da mucha confianza tener una moneda estable. Pero también tiene algunos defectos, y el defecto es que las importaciones resultan baratas. Por ejemplo, algunos economistas se quejan de que en el Perú de los últimos 30 años hemos tenido una especie de desindustrialización. Yo escucho a mis colegas como Félix Jiménez, por ejemplo, y otros economistas, Pepe Oscategui, probablemente quizás han sido profesores de ustedes, quejarse de que la economía peruana se ha desindustrializado en los últimos años. ¿Y debido a qué? A que el sol peruano ha estado fuerte. Cuando una moneda es fuerte, entonces las importaciones resultan baratas. Para los peruanos de los últimos 25 años, comprar cosas importadas ha sido relativamente barato. Y por eso nuestros hogares se han llenado de computadoras, teléfonos inteligentes, televisores de pantalla plana, etc. Eso no era así antes. Antes comprar algo importado era carísimo para un peruano, lo cual alentaba a la industria nacional. Y aquí había fábricas de televisores en blanco y negro, por supuesto, lavadoras, cocinas, refrigeradoras, licuadoras, todo lo que ahora se trae de la China era fabricado, ensamblado, más bien acá. Bueno, ya habrá oportunidad de hablar de ello. El hecho es que se piensa que la industria peruana no se vio incentivada debido a la adopción del patrón oro, sino lo contrario. Tuvo que competir contra productos importados que debido a la fortaleza de la moneda nacional resultaban baratos. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la moneda peruana se revaluó frente a la libra y al dólar. O sea, cuando nació la libra peruana, la equivalencia era 1 contra la libra esterlina. O sea, una libra peruana es igual a una libra esterlina. Pero con la guerra, la libra peruana ganó, digamos, posición de cambio. Y era 1.2 libras esterlinas contra una libra peruana. Y con el dólar era también algo similar. Bueno, tema entonces para el debate de la historia económica, si fue una buena decisión adoptar el patrón oro o no. Pasamos a otra de las reformas que se hicieron en la posguerra de Sarita. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, ya saben, si tienen preguntas, yo encantado de absolverlas, ¿no? Pero si no, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que tiene que ver con la reforma de los derechos de propiedad. Esto. Después de la guerra, como les dije, el Perú tuvo que reconstruir un sistema de ingresos para el Estado.
Se habían perdido el guano y el salitre y hubo que pasar a vivir de los impuestos. Pero este cambio de régimen fiscal implicó que el Estado se sintiera en la necesidad de llegar a un acuerdo con la clase propietaria o con quienes iban a pagar los impuestos. Y se llegó a la conclusión de que la legislación peruana no era defensora de los derechos de las personas, sino que más bien era defensora de los derechos del Estado. Lo cual era lógico, porque si quienes hacen las leyes son funcionarios del Estado, lo que van a tratar de cautelar son los derechos del Estado, no los de la población. Entonces se llegó a la conclusión de que nuestra legislación era estatista, en el sentido de defensora de los derechos del Estado, pero no de los derechos de la gente. Luego era una legislación xenofóbica, en el sentido de que no trataba igual a los extranjeros que a los peruanos. A los extranjeros los trataba mal, en otras palabras. Por ejemplo, les cobraba más impuestos o les prohibía ejercer alguna actividad económica. Por ejemplo, hasta 1877 los extranjeros no podían ser titulares de minas. Para ser titular de una concesión minera había que ser peruano. Los extranjeros lo que hacían era asociarse con un peruano para poder tener una empresa minera, ¿no? Y en general era así. A los extranjeros no se les permitía o se les obligaba al pago de mayores tributos. En esa época parecía normal, ¿eh? Justamente decíamos, el Perú es para los peruanos, ¿no? Y somos tolerantes con los extranjeros, los toleramos, pero no tienen los mismos derechos. Igual digamos que si un extranjero quiere entrar al Perú, se le da visa de 90 días, no se le permite que se quede después de ese plazo. Hoy día nos parece normal. Quizás dentro de 200 años digan, oye, qué xenofóbicos eran los peruanos que no dejaban entrar a los extranjeros más que 90 días o 180 días. Bueno, cada época tiene sus costumbres, digamos así. Entonces, en el siglo XIX parece que lo normal había sido poner estas limitaciones a los extranjeros. Pero en ese momento, con el triunfo del liberalismo en el mundo, parecía una cosa como provinciana, atrasada, y que lo moderno era no discriminar a los extranjeros y más bien abrirle las puertas, porque había la esperanza de que la inmigración extranjera, sobre todo europea, pudiera sacar al país del atraso. Entonces queríamos atraer empresarios ingleses, alemanes, técnicos franceses, de cualquier país, sobre todo de Europa. Y por eso la legislación debía dejar de discriminarlos y debía darles el mismo trato que a los peruanos. Y por último, se llegó a la conclusión también que la legislación era enemiga de la gran propiedad, porque prohibía el acaparamiento. Esto venía desde la época colonial. Por ejemplo, en el caso de la minería, a un empresario se le daba un denuncio, así se llamaba, digamos, la adjudicación de una parte de la mina, un denuncio minero, que tenía unas dimensiones, que era un rectángulo de 200 metros de largo por 100 metros de ancho, o sea, como 2 hectáreas. Esa era la concesión que se le daba a un empresario. Y no se podía tener más de 5 concesiones en un mismo yacimiento. 6 si eras el descubridor del yacimiento. Esto era para que hubiera lugar para más empresas, para que una sola empresa no acaparase todo el yacimiento. Pero resulta que con la nueva tecnología minera que iba imponiéndose en el mundo, estas dimensiones eran muy pequeñas, porque las empresas querían aplicar tecnologías de gran escala, una tecnología para la cual necesitabas tener un gran yacimiento en tus manos. Si no, no podías aplicar dicha tecnología. Por eso es que
se pasó de una legislación estatista, xenofóbica y enemiga de la gran propiedad a lo contrario, a una legislación sensible a los derechos de las personas, abierta a los extranjeros y amiga de la gran propiedad. Quizás se les pasó la mano, podríamos decir. La legislación que se impuso a partir de 1900 más o menos, tal vez fue excesivamente concesiva con los privados, con los extranjeros, favorable al latifundio, sea minero o agrario. Es posible que se nos haya pasado la mano en pasar al otro extremo. Esto es muy típico de los peruanos, ¿no? Pasamos de un extremo al otro extremo, no hallamos punto medio. Bueno, aquí he puesto unos ejemplos de lo que fue la nueva actitud del Estado respecto de los derechos de propiedad. Por ejemplo, el reconocimiento que se hizo de la deuda pública interna y externa, me parece a mí que fue expresivo de la nueva actitud del Estado. Es decir, yo voy a reconocer los derechos de propiedad, no porque sea el gobernador, el Estado, el presidente, el gobernante, voy a atropellar los derechos de las personas. Entonces, a quien el Estado le debe, el Estado debe cumplir, debe pagar. Esta actitud que me parece, bueno, sana, ¿no? Importante para que haya confianza y crecimiento, se comenzó a ejercer después de la guerra y formó parte de estas promesas de cambio que los peruanos nos hicimos después de la guerra. Ya les comenté que la derrota en la guerra del Salitre fue para los peruanos como un baldazo de agua fría. Fue como un despertar en medio de la madrugada y la conciencia de haber hecho malas cosas. Es como que te despiertas después de una resaca, de una mala noche, ¿no? Y dices, no puedo seguir así, tengo que cambiar. Esto le pasó al Perú y una de las cosas que decidió cambiar fue esta actitud de reconocer los derechos de propiedad. Entonces, el Estado debía dar el ejemplo, reconociendo, por ejemplo, las deudas que tenía con los particulares, sean peruanos o extranjeros. Otro ejemplo de la nueva actitud es que en 1888 se creó una oficina que quizás no se le ha dado la importancia que tiene, pero que fue decisiva para que las transacciones se volvieran más seguras y esto inspirara más confianza a la gente. La Oficina de Registro de la Propiedad Inmueble, lo que hoy se llama SUNAR, Superintendencia Nacional de Registro de la Propiedad, es el nombre que tiene ahora, pero su nombre inicial fue este, ¿no? Oficina de Registro de la Propiedad Inmueble, la ORPI, que nació en 1888. ¿Qué significaba? Que el Estado abría una especie de registro donde cada propiedad inmueble en la República iba a tener un código, un número, y se le iba a abrir un pliego. Y entonces en ese pliego se iba a inscribir quién era el dueño de la propiedad, de dicha propiedad. Por ejemplo, la propiedad inmueble, ya saben ustedes, es la propiedad del suelo, del terreno. También la llaman propiedad raíz. La idea de inmuebles porque no se puede mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, un terreno es una propiedad inmueble. Una casa también es una propiedad inmueble. Entonces, cuando alguien tenía un terreno o una casa, la registraba en la oficina y ya les digo, se le abría un pliego y se anotaba el nombre del propietario. Cuando ese predio cambiaba de dueño, entonces se acudía al registro para inscribir el cambio y se decía en tal fecha el inmueble ha dejado de pertenecer a tal persona y pasa a pertenecer a tal otra persona que la ha adquirido, por ejemplo, por medio de compra-venta con tal cantidad de dinero o que la ha adquirido en herencia o en donación, ¿no? La forma que se haya transferido. Esto le daba mucha seguridad a las transacciones, porque si uno quería saber quién era el dueño de algo, entonces
iba a la oficina y pagando una pequeña tasa le daban la información. Antes de ello, ¿cómo se hacía? Bueno, se supone que antes, como la sociedad era más pequeña, la ciudad era más pequeña, cada uno sabía quién era dueño de qué, lo cual vale para un pueblo chico, ¿no? Todos sabemos quién es dueño de qué. Pero cuando se trata de una ciudad grande y se quiere crear un mercado inmobiliario, digamos, desarrollado, entonces ya no te puedes confiar en que todos sabemos quién es dueño de qué. De pronto creemos que alguien es el dueño y resulta que no es el dueño. Justamente para eso la oficina de registro de la propiedad inmueble da mucha seguridad. Tan importante fue esta oficina que al año siguiente que se creó apareció un banco hipotecario en el Perú. En ese banco hipotecario tú podías obtener un préstamo dando tu bien inmueble en garantía. Y ahora esto se podía hacer justamente porque existía la oficina. Entonces, observen ustedes, la aparición de esta oficina permitió que los inmuebles se utilicen como palanca financiera, como un recurso para que los propietarios puedan tener acceso al crédito. Los nuevos códigos de minería, que se dictó en 1900, y el nuevo código de aguas, que era el equivalente del código de minería, pero para la agricultura, también representaron ejemplos de la nueva actitud. Estos códigos, por ejemplo, eran muy escrupulosos en conceder garantías a los privados. Por ejemplo, en estos códigos se establecía que el Estado no podía expropiar a los empresarios de los sectores de exportación. En esto se puso mucho énfasis porque anteriormente el Estado había expropiado los yacimientos de guano primero, cuando se creó el estanco del guano, en 1842, y luego los yacimientos de salitre en 1875. Entonces el Estado peruano tenía como un mal historial en materia de respeto a los derechos de propiedad. Y los empresarios no tenían incentivos para desarrollar un nuevo sector de exportación porque ya creían saber lo que iba a pasar si tenían éxito. Si les iba bien, el Estado los iba a expropiar. Esto era, digamos, la actitud que se había creado, ¿no? Tú en el Perú inicias una nueva actividad económica y si te va bien, el Estado te va a expropiar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a innovar? ¿Para qué voy a iniciar algo cuando sé que ese es el destino final, ¿no? Entonces, el Estado le dijo, no, no, ya no voy a hacer eso. Voy a ser respetuoso de los derechos de propiedad. Pero claro, una cosa es que el Estado te diga y otra cosa es que tú le creas. Ya les he dicho, en el museo les dije, no hay que creer en lo que les digan. No hay que confiar solo en las palabras. Hay que ver las acciones. Entonces el Estado, para que le crean, dijo, y voy a dictar unas leyes, ¿no? En la que va a quedar claramente estipulado que el Estado no puede expropiar. O en todo caso tendrá que compensar, ¿no? Tendrá que pagar una indemnización. Y precisamente se dictaron leyes en ese sentido. Y los códigos de minería y de agricultura que les estoy mencionando fueron muy enfáticos en proteger los derechos de los inversionistas, diciendo el Estado se compromete a no expropiarnos y ni siquiera a gravarlos con impuestos, lo cual a mí me parece ya excesivo, ¿no? Porque si el Estado les estaba concediendo, por ejemplo, un yacimiento minero, que en principio pertenece a todos los peruanos, debe ser a cambio de algo, de tributos, pero tanto nos pasamos al otro extremo, como les digo, que el Estado se comprometió, es cierto que durante un periodo, ¿no? Durante un periodo de tiempo no expropiaría ni siquiera de forma indirecta, porque se pensaba que los tributos eran una forma de expropiación indirecta al tomar las ganancias de los empresarios. Por último, el Estado propició la creación de gremios empresariales y así nació la Sociedad Nacional de Agricultura, así se llamó inicialmente, luego pasó a llamarse Sociedad Nacional Agraria, pero las siglas siguieron siendo las mismas,
la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Creo que las tres existen hasta el día de hoy. Durante la reforma agraria del régimen militar desapareció la SNA, pero creo que luego se ha reconstituido. A la derecha, muchachos, he puesto una fotografía de un hombre que fue fundamental en este clima de cambios, en esta reorientación del Estado. Se trata de José Payán. Hay una pequeña calle en Pueblo Libre que lleva su nombre. Me parece modesta calle, una calle de 2 cuadras, creo, para la gran labor que hizo este inmigrante cubano. Payán era un cubano que llegó al Perú en la época del guano. Ya les dije que en la época del guano el Perú atraía a mucha gente, porque un país próspero que crece suele atraer a inmigrantes. Y así llegó José Payán, se involucró en actividades bancarias, fue el gerente del Banco del Callao y luego gerente del Banco del Perú y Londres, y le llamaban el mago de las finanzas. Y él es el que estuvo detrás de la reforma monetaria, de muchas reformas fiscales. En la economía peruana no se hacía nada sin consultarle a José Payán. Bueno, en los años finales de su vida se fue a Estados Unidos y murió en Nueva York, en el año, me parece, de 1919. Bueno, con esto hemos cerrado este capítulo de la reforma, las reformas económicas de la posguerra, que son muy importantes para explicar la bonanza que viene, la bonanza del azúcar. Esta. Cuando se habla de la bonanza del azúcar, bueno, yo le llamo así, ¿no? Pero en verdad muchos le llaman la segunda bonanza exportadora, porque la primera sería la del guano, otros le llaman simplemente la bonanza de la República Aristocrática, etc. Pero mucho se enfatiza en el papel de la demanda mundial y se piensa que fue como algo automático. Hubo aumento de la demanda mundial y entonces el Perú tuvo una bonanza. Pero se pasa por alto las reformas, estas que se hicieron antes. Sin estas reformas previas, seguramente no habría tenido lugar esta respuesta de la economía peruana. Bueno, vamos a pasar a hablar entonces de la bonanza del azúcar, un nuevo capítulo en el curso. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer antes de entrar a este nuevo capítulo. Acá hay una pregunta de Patricia Mendoza. Adelante, Patricia. Sí, profesor. Yo tenía una pregunta acerca del acceso a créditos al acceso a crédito externo. Por ejemplo, previo a la guerra y durante, usted comentó de que no podíamos acceder a un crédito, sobre todo extranjero, debido a que teníamos una alta inestabilidad y, bueno, riesgo de impago. Entonces quisiera saber si ya en este periodo, como que los países, debido a las reformas impulsadas, bueno, vinieron acá para ofrecer crédito ya, o sea, a bajos intereses. Sí, eso se consiguió, Patricia, pero no fue tan inmediato, ¿no? Por ejemplo, el Perú esperaba que después del contrato Grace, que se firmó en 1889, iba a haber una ola de inversión extranjera, pero no ocurrió así. La inversión extranjera comenzó como en 1900, o sea, hubo que esperar más de 10 años para que la inversión extranjera ocurra. Y con el crédito, más todavía. Recién en 1906, me parece, o sea, 17 años después de la firma del contrato Grace, el Perú, el Estado peruano consiguió crédito. Entonces, la respuesta es que sí, pero que no fue inmediato. Tomó su tiempo, 10, 20 años, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora sí a hablar de la bonanza azucarera. Esta fue una nueva bonanza exportadora de la economía que tuvo lugar entre los años que están ahí en el título, ¿no? 1894 a 1930, 36 años. Fue una de las bonanzas más prolongadas de nuestra economía.
aunque yo le llamo bonanza del azúcar, fueron muchos productos los que se exportaban en esa época, no solamente azúcar. Yo le llamo bonanza del azúcar porque el azúcar fue el producto que creo que más años lideró la tabla de primeras exportaciones. Pero hasta la Primera Guerra Mundial esto fue así. Definitivamente el azúcar era el producto bandera, podríamos llamar, del Perú. Pero después de la Primera Guerra Mundial o a partir de la Primera Guerra Mundial hubo otros productos que lideraron la tabla. Por ejemplo, el petróleo pasó a ser un producto muy importante de las primeras exportaciones peruanas. Y a veces el cobre. Pero el azúcar siempre estaba en los primeros tres lugares. Y por eso es que le llamo bonanza del azúcar. Porque además, en épocas posteriores, ya el azúcar ya no ha estado encabezando la tabla de exportaciones, ¿no? En cambio, el cobre, por ejemplo, sí ha estado presente en diversas épocas. Por eso es que creo que es un buen nombre para esta bonanza, llamarle la bonanza del azúcar. Pero ya les digo, hubo varios otros productos de los que vamos a hablar. Bueno, fue una bonanza muy poderosa. Aquí he puesto unas cifras. Entre 1894 y 1919, que es un lapso de 25 años, las exportaciones aumentaron 9.4 veces en términos reales. O sea, se multiplicaron casi por 10. Esto la convierte quizás en la bonanza más poderosa de las cuatro que hemos tenido, ¿eh? Porque en la República, si contamos la del guano, si contamos la de la harina de pescado, de la cual vamos a hablar la próxima semana, y si contamos la bonanza actual que está en curso o está acabando, espero que todavía no, parece que esta bonanza del azúcar sería la que tuvo el crecimiento más espectacular. Ya les digo, se multiplicó 9.4 veces en términos reales. Fue una exportación que tuvo varias características que paso a referirles. Primero, diversificación. Esta es la palabra clave para hablar de esta bonanza. Las exportaciones estaban diversificadas en varios niveles. Por ejemplo, diversificadas en productos. No era un solo producto. Quizás lo malo de la primera bonanza, la del guano, es que en un momento dado era un solo producto. El guano era el 80% de las exportaciones del Perú. Después seguía la plata, las lanas, la cascarilla, etcétera. Pero el guano era el que dominaba. ¿Y eso qué tiene de malo? Que hace que la bonanza sea muy irregular, muy inestable, muy riesgosa. En cualquier momento se cae, como pasó. Después fue guano y salitre, por lo menos eran dos, ¿no? En cambio, ahora eran como 6 productos importantes. Por ejemplo, el azúcar, las lanas, el algodón, el petróleo, el caucho, la plata, el cobre. Aquí en el segundo párrafo le digo, todos los reinos de la naturaleza estaban presentes. Era como que el escudo nacional estuviera trabajando con sus 3 casilleros, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Sino que en vez de la vicuña, tendríamos que haber puesto la oveja, creo. En vez del árbol de la quina, una planta de caña de azúcar. Y en vez de la cornucopia derramando monedas de oro, derramando cobre. Eso es lo que habría correspondido. Pero bueno, ya era un poco tarde para rediseñar el escudo de la patria. Pero los 3 reinos de la naturaleza estaban operando. Por otro lado, la diversificación era regional, o sea que no era una sola región del Perú la que se veía involucrada en la economía de exportación, sino que prácticamente todas las regiones del Perú estaban involucradas. Había una especie de especialización, que a ver, voy a pasar a la opción pizarra para ponerles la especialización regional. Entonces,
por ejemplo, el azúcar se producía sobre todo en la costa norte y central. Lo que serían departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima. El algodón se producía sobre todo en la costa norte, central y sur. En verdad, el algodón y el azúcar competían por las mismas tierras. La diferencia es que la caña de azúcar era un cultivo de temporada única. La caña crecía y cuando llegaba el momento de la cosecha, la cortabas y volvías a sembrar. Y otra vez te crecía, otra vez la cortabas y volvías a sembrar, y así era el ciclo de la caña. En cambio, el algodón es un cultivo permanente. Quiere decir, pones el algodonal, la plantita, y tienes que esperar como 5 años a que crezca. Y después de los 5 años te empieza a dar los copos de algodón. Y recoges los copos. O sea, recoges el fruto, pero no cortas la planta. La planta sigue viva y te dará una nueva cosecha el próximo año. Es un cultivo de tipo permanente, mucho más delicado, porque la planta se te puede enfermar, se te puede morir, y si vuelves a sembrar otra, tienes que esperar otra vez 5 años a que vuelva a dar. El algodón era por eso un cultivo, como les digo, que requería más cuidados que el azúcar. Pero de acuerdo a los precios, los hacendados, los propietarios de tierras, terratenientes, como se les llamaba, decidían, ¿no?, si sembraban azúcar o sembraban algodón. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, el caucho. Era en la Amazonía. Toda la Amazonía. Luego tenemos las lanas. Bueno, voy a poner con mayúscula, como he estado poniendo todo. Lanas, que eran tanto de camélidos, sea de alpaca sobre todo, y de oveja. Era en la Sierra Central y Sur. El cobre en la Sierra Central principalmente. La plata era también Sierra Norte y Central. Me falta, a ver, ¿qué me falta? El petróleo. El petróleo era en la costa norte. Y luego también empezó a haber en la Amazonía. Bueno, como ustedes pueden ver, prácticamente todas las regiones del Perú están involucradas en la economía de exportación. Casi no nos queda sector que se escape, digámoslo así, a la bonanza exportadora. Esto entonces diversificó los polos de crecimiento y permitió, digamos, que hubiera una especie de descentralización de la actividad económica. Aparecieron incluso nuevas ciudades que antes no tenían importancia. Por ejemplo, aquí lo voy a poner, ¿no? El azúcar dio lugar a la aparición de ciudades, bueno, Trujillo era como la capital del azúcar, ¿no? Y vio su rol potenciado, pero además aparecieron nuevas ciudades como Chiclayo, por ejemplo, que no habían tenido importancia anteriormente. Chiclayo antes era pues un pueblito, ¿no? Lambayeque era más grande que Chiclayo, pero a partir de la bonanza azucarera, Chiclayo se convierte en una ciudad importante. El algodón, por ejemplo, dio lugar a que Ica se convierte en una ciudad. Antes Ica puede ser un villorrio, ¿no? No merecía el nombre de ciudad propiamente, pero a partir del algodón, ya les digo, Ica se convierte en una ciudad con su plaza, con sus calles, sus comercios, sus agencias bancarias. Incluso otras ciudades como Chincha y Pisco adquirieron también ya como una dimensión urbana. Ica se convirtió como en el departamento del algodón. El caucho potenció a Iquitos, por ejemplo. Antes Iquitos también era un embarcadero ahí en medio de la Amazonía,
pero ahora Iquitos adquiere un desarrollo urbano hasta lujoso, les diría. Llegaban compañías de teatro, óperas europeas a través del río Amazonas, que hacían una temporada para los varones del caucho. Si ustedes viajan a Iquitos, van a conocer algunas de las pocas casas que quedan de la época dorada del caucho. Bueno, las lanas potenciaron el desarrollo de ciudades como Arequipa, Puno, Juliaca, Sicuani, el propio Cusco, ¿no? Estas ciudades del sur se ven, como les digo, recuperadas por la actividad lanera. Arequipa y Cusco habían pasado por una especie de decadencia después de la independencia, cuando había emigrado la colonia española de ellas, y medraban ahí a duras penas, pero la actividad de las lanas las revitalizó. El cobre, por ejemplo, va a ser importante para que Huancayo, bueno, luego Cerro de Pasco, también Tarma, La Oroya, son ciudades que surgen en torno a la actividad del cobre y de la plata, porque las minas que producen cobre son las minas que producen plata también. Entonces, aquí, digamos, idem, podríamos decir, respecto de lo anterior. Y el petróleo trajo también el crecimiento de ciudades como Piura, Salara, Sullana. Estas son las ciudades hijas de la actividad petrolera. En los comienzos de los años 30, hubo un intento de regionalización del Perú, y una de las propuestas, la de Víctor Andrés Belaúnde, que era profesor en la Universidad Católica, fue regionalizar el Perú en 6 grandes regiones. Y era región del petróleo, región del azúcar, región del cobre, región del caucho, región de las lanas. Es decir, reconocían que la actividad exportadora era la locomotora de la economía en cada región del Perú. Bueno, dejo de compartir pantalla. A ver, aquí tengo creo un comentario en el chat. Dice Anabel Betsabé: profesor, hoy en día Trujillo sigue siendo una de las principales ciudades del azúcar. Pues ha habido un cambio de cultivos, Anabel, y creo ya que no es tan importante el cultivo del azúcar. No sé exactamente qué se cultiva más en este momento en la costa norte. Por ejemplo, se está cultivando mucho espárrago, mucho pimiento, pimentón, ¿no? Que le llaman páprica. Entonces hay nuevos cultivos y no estoy seguro si el azúcar todavía lidera la mayor extensión. Tendríamos que ver. Es posible que ya Trujillo no sea la capital del azúcar, como te digo, sino del espárrago o de la páprica. Habría que ver. Bueno, volvamos a nuestro PPT. A ver, aquí estamos, sí. Otra característica que quiero destacar de la bonanza azucarera es la concentración. ¿Con concentración a qué me refiero? Que la producción está concentrada en grandes unidades. No son pequeñas empresas, sino grandes empresas las que se dedican a la exportación. Por ejemplo, los productores de azúcar eran haciendas de miles de hectáreas, de 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas son pues 10.000 manzanas. Creo que 10.000 hectáreas viene a ser un cuadro de 10 kilómetros por 10 kilómetros. O sea, casi como una ciudad, ¿no? De ese tamaño eran las grandes haciendas azucareras como Tumán, Casa Grande, Cayantí, Hacienda Roma. No había lugar para el pequeño productor. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en las empresas mineras.
Para poder producir cobre se necesitaba una tecnología sofisticada y costosa. Justamente la imagen que tienen ustedes a la izquierda es una de las primeras refinerías de cobre del Perú, la refinería de Cazapalca. Cazapalca está aquí en la Sierra de Lima. Cuando uno va por la carretera central, una vez que se pasa Matucana, se llega a San Mateo y después viene la Puna. Y ahí, en medio de la Puna, está Cazapalca. En 1894 se inauguró la primera refinería moderna por una empresa de unos norteamericanos llamados Backus y Johnston. Entonces, Backus y Johnston abrieron esta refinería. Aquí tienen ustedes una foto coloreada de esa época. La refinería viene a ser la oficina o las instalaciones donde el mineral se convierte en el metal puro, ¿no? Bueno, para montar una refinería de cobre se necesitaba desde luego mucho dinero. Entonces los que podían producir cobre eran pocas empresas en el Perú. 3 o 4 empresas en el Perú nada más producían cobre. Inicialmente fue los Fluker y Backus y Johnston, luego vendría el Acervo de Pasco Cooper Corporation, una empresa norteamericana. Y justamente esto nos lleva a la siguiente característica: desnacionalización. Como se requería gran cantidad de dinero para desarrollar las actividades de exportación, entonces muchos peruanos no pudieron hacerlo. Y esto llevó a que vendan sus yacimientos o sus tierras a empresarios extranjeros, a los que el Perú les había abierto las puertas, porque como les dije en el punto anterior, el Perú cambió su legislación para no ser un país xenofóbico que rechaza la migración o la inversión extranjera, sino todo lo contrario. Entonces, la desnacionalización va a ocurrir sobre todo en la minería, que era donde las necesidades de capital eran mayores, tanto en la minería metálica, como la del cobre, cuanto en la minería no metálica, como la del petróleo. Prácticamente la minería se desnacionaliza. Otros sectores no tanto. Por ejemplo, en el caucho se crearon empresas mixtas de capitales peruanos y extranjeros. Por ejemplo, Julio César Arana creó la Inca Rubber Company, una empresa de capitales peruanos y británicos, por ejemplo, ¿no? En el caso del algodón, los empresarios eran inmigrantes, sobre todo italianos, pero que estaban radicados en el Perú. En este caso es un poco difícil decir si se trata de inversión extranjera o no, porque si bien los empresarios eran inmigrantes italianos, ya les digo, muchas veces se habían casado con peruanas, vivían en el Perú, y entonces desde el punto de vista económico podríamos considerarlos nativos, ¿no? Pero la colonia italiana creó un banco, el Banco Italiano, precisamente para apoyarse entre ellos, que fue muy importante este banco para financiar las actividades algodoneras. La primera sucursal fuera de Lima que abrió el Banco Italiano fue precisamente en Chincha, que era un lugar de colonia italiana dedicados pues a la producción del algodón. Bueno, el auge exportador se puede dividir en 2 etapas. La primera etapa sería desde 1894 hasta 1914, la Primera Guerra Mundial, en la cual el producto líder, ya les dije, fue el azúcar. Y la segunda etapa fue desde la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1930, en la cual el producto líder fue el petróleo. En esta segunda etapa, las exportaciones de lanas y de caucho van a declinar definitivamente. Bueno, no podemos decir definitivamente porque la historia no ha terminado, pero digamos, en lo que resta de la historia hasta el día de hoy,
estas exportaciones de lanas y de caucho no se han vuelto a levantar. En esta segunda etapa salieron del elenco de principales exportaciones peruanas. ¿Por qué? Porque fueron sustituidas por productos sintéticos, ¿no? Por ejemplo, el caucho, los británicos se llevaron gomales, creo que ya les he contado esta historia, se llevaron los gomales a sus colonias en Ceilán, en el sudeste asiático, y les sembraron, las sembraron, crecieron muy bien, y entonces ya no necesitaron comprar a la Amazonía. Y de otro lado se comenzó a producir caucho sintético. Y algo parecido pasó con las lanas. Las lanas comenzó a utilizarse una lana artificial hecha sobre la base de petróleo, una lana sintética llamada Dralón, que abrigaba igual, era más barata y no picaba, no producía alergia, con lo cual la gente comenzó a utilizar más bien fibra sintética y ya no lana natural. Esto acabó con la producción, o bueno, no acabó del todo, ¿no? Pero provocó una crisis en la producción lanera que ya no tuvo las exportaciones. Después de la Primera Guerra Mundial ya no tuvo las exportaciones como antaño. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Vamos entonces a ver, acá hay una pregunta de Patricia Mendoza. Adelante, Patricia. Ah, sí, profesor. Quería saber si, por ejemplo, usted comentaba de que nosotros no podíamos como exportar antes estos productos debido a que teníamos competencias con otros países debido a su bajo coste y su ubicación estratégica. Entonces, quisiera saber cómo, por ejemplo, creo que usted mencionó que las haciendas como que se tecnologizaron o se modernizaron por bueno, el alto auge iguanero, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo que se posibilitó, ¿no? De que se diversificara esta producción exportadora. O sea, con qué ganan? O sea, ¿de dónde sacaron esa inversión? Bueno, fue importante, Patricia, la modernización del transporte que tú mencionas, ¿no? Tanto para llegar al mercado europeo, los barcos a vapor, la apertura del Canal de Panamá en 1914, los ferrocarriles, por ejemplo, fueron importantes para sacar el cobre de Cerro de Pasco al Callao. Antes pues se hacía todo a lomo de mula y era muy costoso. Todavía la plata se podía traer en mulas porque no era tanta plata, no se trataban más o menos de 200 toneladas de plata. Entonces, si cada mula puede cargar 100 kilos, ponte por abreviar, entonces necesitaba 2.000 mulas para traer las 200 toneladas de plata. Todavía eso se podía hacer. Pero cuando tienes que traer ya no 200 toneladas de plata, sino 5.000 toneladas de cobre, no había 50.000 mulas en el Perú, pues ni podrían entrar en el camino, ni habría cómo alimentarlas. Entonces se necesitaba un medio de transporte moderno, que fue el ferrocarril, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió el dinero? ¿Qué es lo que tú preguntas? Es lo que vamos a ver, Patricia, ahora en la segunda hora. Entonces te pido un poco de paciencia. Bueno, siendo las 3:05, vamos a hacer nuestra pausa de 10 minutos hasta las 3:15 y nos volvemos a ver en 10 minutos. Entonces paro la grabación. Muchachos, en un minuto volvemos a la clase. Muy bien, regresamos entonces a nuestra sesión. Vamos a hablar ahora de
cómo se resolvieron los requerimientos de capital y mano de obra para la economía de exportación. Ya ven ustedes que es una profusa actividad, ¿no? Hay que producir lanas, ¿no? Lo cual supone criar ovejas, alpacas, explotar las minas de cobre, de plata, de petróleo, recoger el caucho. ¿De dónde salió el capital y la mano de obra para todo ello? Vamos entonces a ver eso. Compartir pantalla. Y volvemos a llamar nuestro PPT. Entonces, estábamos acá. Vamos a hablar ahora de el capital. Bueno, el capital fue uno de los factores escasos en el Perú cuando comenzó la bonanza de la que estoy hablando, la bonanza azucarera o segunda bonanza exportadora. Esta carencia nos pasó factura, les diré. O sea, no es algo que pudimos resolver fácilmente. Se hicieron esfuerzos. Por ejemplo, aquí a la derecha he puesto una fotografía de la sucursal del Banco Italiano en el Callao. Lo que hicieron los empresarios peruanos fue tratar de aprovechar sus escasos recursos de la mejor manera. Creo que fue una de las buenas cosas que se hicieron en la historia económica del Perú. En un momento de escasez de capital, como era la posguerra de Salitre entre 1886 y 1900, los empresarios peruanos se asociaron, crearon bancos, por ejemplo, el Banco Italiano fue uno de ellos, el Banco Popular del Perú fue otro de ellos, el Banco del Perú y Londres era otro de ellos, y estos bancos, junto con la Bolsa de Valores, que se reabrió en 1896 de la mano de José Payán, de quien les hablé antes, trataron de utilizar el capital con eficacia, o sea, el poco capital existente con la mayor eficacia. Pero a pesar de ello, hubo obras que no se podían hacer por falta de capital. Y aquí he puesto un ejemplo, 4 ejemplos de obras que el Perú no podía emprender por falta de capital y eso frenaba el despegue de las exportaciones. Por ejemplo, un ferrocarril a las regiones mineras, ¿no? Que uniera el puerto del Callao u otro puerto, ¿no? Por ejemplo, los mineros de Cerro de Pasco decían que el puerto más cercano para ellos sería Huacho y querían hacer un puerto en Huacho y un ferrocarril de Cerro de Pasco a Huacho. Pero como el ferrocarril central ya había llegado a Loroy en 1892, decían, mejor hagamos un ferrocarril de Cerro de Pasco a Loroya, que va a ser más corto que de Cerro de Pasco a Huacho. Bueno, pero no había plata ni para uno ni para otro. Y como no había dinero para hacer ese ferrocarril, desarrollar la minería del cobre era casi imposible, porque como le dije, no se podía transportar tanto cobre o tantos minerales de cobre, peor, ¿no? Al final, quien construyó el ferrocarril de Cerro de Pasco a Loroya fue la compañía norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation, que tenía capital suficiente. Entonces, la desnacionalización de la minería fue consecuencia de la falta de capitales locales. Otro ejemplo es el drenaje de las minas de Cerro de Pasco. El Cerro de Pasco tenía sus minas inundadas con agua y para poder operarlas había que desaguarlas. Para eso se requería también capital. Los mineros de Cerro de Pasco no lo tenían, había que hacer un socavón de drenaje o instalar un sistema de desagüe moderno y se requería mucho capital. La Cerro de Pasco, la empresa norteamericana, lo hizo. De hecho, la Cerro de Pasco Cooper Corporation, como se llamó inicialmente, fue una empresa norteamericana que
en 1901 compró prácticamente todas las minas de Cerro de Pasco y Morococha, y se convirtió en la gran empresa minera peruana a partir de ese momento. Luego, para refinar el petróleo, se necesitaba una refinería. En el Perú no teníamos refinería de petróleo. ¿Quién la iba a montar? Se necesitaba capital, como les digo. Al final lo va a hacer otra empresa norteamericana, que va a ser la International Petroleum Company, de capitales de Estados Unidos, que abrió la refinería de Talara en 1914. De otro lado, para ampliar la superficie de cultivo se necesitaba aprovechar el agua de los ríos que bajaba de la sierra y se perdía en el mar. Entonces, antes de que estos ríos se pierdan en el mar, era bueno que riegue en el desierto, ¿no? Y el desierto deje de ser desierto y se convierte en tierra agrícola. Entonces, para esto se requerían obras de irrigación, tipo las que hoy día existen como Gallito Ciego, Olmos, Imperial, La Chira. Hay muchas obras de irrigación que se han hecho en la costa peruana, pero eso requiere capital. Bueno, así podríamos dar más ejemplos de obras que hubieran permitido ampliar y aprovechar mejor la demanda mundial, pero se requería capital. Cuando no había capital en el Perú, entonces tenía que venir capital del extranjero. El problema es que el capital del extranjero llega en la forma de inversión extranjera directa, lo cual quiere decir que trae su propia tecnología y se lleva sus ganancias. Y de esta manera ya no, digamos, las exportaciones pueden crecer, pero la economía peruana no va a poder aprovechar eh, toda la potencialidad que la bonanza exportadora traía. Eh, Justamente aquí menciono la tesis de Thorpe y Bertram, dos economistas británicos que hicieron un estudio magnífico sobre la economía peruana desde 1890 hasta 1977, prácticamente hasta el final de la tercera bonanza, y ahí sostienen una tesis, ¿no? Dicen que hubiera sido mejor que no ocurra la desnacionalización de la minería, por ejemplo, sino que la minería permanezca en manos nacionales. Esto hubiera implicado un crecimiento más lento de la producción, pero sin que se pierda el control nacional sobre el sector. Entonces las ganancias no se hubieran ido al extranjero, la tecnología hubiera sido una tecnología nativa que aprovecha mejor los insumos nacionales y no depende de insumos extranjeros. Y los efectos entonces para el resto de la economía hubieran sido más beneficiosos. Sin embargo, este es un poco especulativo, ¿no? Es como la historia que pudo ser y no fue, ¿no? ¿Qué pasa si Advíncula hubiera pateado al otro extremo, si hubiera tenido otra inspiración, en fin, cómo habría sido las cosas? No se puede saber, ¿no? Ya les digo, es interesante la tesis de Thorpe y Bertram. No estoy seguro si ellos tienen razón, ¿no? Para otros países se ha investigado eh, si la repatriación de ganancias que hicieron las empresas extranjeras realmente perjudicó a la economía nacional, y se ha encontrado que no fue tan importante, ¿no? Que cuando las ganancias en un país son buenas, lo más probable es que el inversionista reinvierta las ganancias en el mismo país, porque no va a ser tonto de llevarse las ganancias cuando las puede reinvertir y sacar más provecho. Y cuando el capitalista nacional ve que los retornos de una reinversión no van a ser tan buenos, probablemente va a sacar su dinero del país también. Entonces, no cambia mucho que los capitalistas sean nacionales o sean extranjeros. Este es otro punto de vista que hay. En fin, es un tema, como les digo, para el debate.
Vamos a pasar ahora, si no tienen preguntas, al otro requerimiento, que era la mano de obra. Para poner en marcha la producción se requería mano de obra y no la había en el Perú en número suficiente, por lo menos cuando empezó la bonanza. Entonces vamos a pasar a hablar de ello. Bueno, antes les pongo aquí una fotografía de la refinería de Loroya. Esta refinería la construyó la Cerro de Pasco Cooper Corporation y se inauguró en 1922. O sea que este año está cumpliendo un siglo, fíjense ustedes. Habría que escribir algo sobre la refinería de Loroya, un siglo de esta refinería. En ese momento se convirtió en, en la más grande del Perú. Creo que las 3/4 partes de las exportaciones mineras del Perú salían de esta refinería. Los empresarios mineros nacionales que todavía subsistían le vendían a la refinería su producción. La refinería era propiedad de la Cerro de Pasco Cooper Corporation. O sea, en otras palabras, le vendían a la Cerro de Pasco su producción. La Cerro de Pasco había abierto una refinería más cerca de Cerro de Pasco llamada Tinjahuarco, que también se le conoce como smelter, que en inglés significa fundición, ¿no? En 1906, pero esta refinería de smelter quedó como un pueblo abandonado, fantasma, cuando se inauguró esta de Loroya. Recuerdo mi asombro cuando visité Tinjahuarco la primera vez. Estaba yendo a Cerro de Pasco y advertí una especie de ruinas unos 10 kilómetros antes de llegar a la ciudad. Me llamaron mucho la atención, pensé que eran unas ruinas como prehispánicas, ¿no? Entonces, un fin de semana que estaba en Cerro de Pasco, decidí darme un paseo por ahí, así que me tomé un taxi a Tinjahuarco y encontré que eran como las ruinas de la antigua refinería, es como un pueblo abandonado. Casapalca fue la otra refinería que pasó a tener menor actividad, en todo caso, a partir de la de Loroya. Bueno, en Loroya se desarrolló toda una ciudad que hoy en día, como digo acá, está en vías de extinción, porque La Oroya, saben ustedes, es una de las ciudades más contaminadas del mundo, dicen, porque como ustedes pueden ver en la misma fotografía, la refinería de La Oroya echaba humos a la atmósfera, y estos humos contenían azufre y ácido sulfúrico, y esto provocaba un daño a la naturaleza. Por eso es que muchos dicen que la ciudad de Loroya no sirve para la vida, pero claro, la gente que ha nacido ahí, que son de ahí, que tienen ahí su casa, su negocio, no la quieren abandonar y quieren que la refinería siga funcionando. Pero el último dueño, Doerran, ya la cerró y la está vendiendo, pero nadie la quiere comprar porque el que la compre tiene que modernizarla para que ya no contamine. Y es una gran inversión. Entonces, el gobierno está esperando que la gente se vaya yendo de Loroya. De hecho, ya quedan pocos. ¿Eh? Esta ciudad llegó a tener como 50.000 habitantes hace 40 años, digamos, cuando estaba funcionando la refinería. Y hoy en día, pues deben quedarle 15.000, probablemente algo así. Y se supone que se irán yendo y algún día quedará como smelter, como un pueblo fantasma también. Bueno, esta refinería estuvo inmersa en una polémica porque contaminó los pastos de los campesinos que criaban ovejas y alpacas en los pastos aledaños, en las inmediaciones de la mina. Y representados por unos abogados sindicalistas, iniciaron un juicio ante la Corte Suprema, que se conoce como el juicio por los humos de La Oroya. Y lo ganaron. ¿Eh? Es uno de los pocos casos en los que las comunidades campesinas le ganaron un juicio a una empresa transnacional y la empresa transnacional se vio obligada a indemnizar. Y lo que hizo fue comprarle sus pastos y decirle, a ver, esos pastos que tienen ustedes maltratados, improductivos, se los voy a comprar. Luego cambiaron el tipo
de chimeneas por unas que no contaminaban, y rehabilitaron los pastos y crearon una división ganadera, que creo que ahora existe todavía, la división ganadera que produce mantequillas, quesos, leche. Eh, claro, ya la Cerro de Pasco ya no funciona en el Perú, fue expropiada por el gobierno militar en 1973 y luego pasó a ser Centromín y, en fin, luego Centromín fue privatizada. Bueno, esta es una fotografía de la refinería de petróleo de Talara, que fue inaugurada en 1914. A partir de ello es que existe la ciudad de Talara. Talara nació como un company town, un pueblo de compañía, es decir, un pueblo creado por la inversión extranjera, como un campamento. Pero a partir del campamento luego se crea una ciudad, ¿no? Pasó así con La Oroya era un company town, Talara también, pero Talara existe todavía hasta la fecha, ¿no? Bueno, esta refinería permitía convertir el petróleo en querosene, gasolina y diésel para el transporte. El gobierno militar expropió los yacimientos y la refinería en 1968 y esta no ha sido privatizada. La refinería de Talara sigue perteneciendo al Estado peruano y acaba de ser modernizada. Así que justamente creo que hace un mes o algo así ha sido inaugurada la modernizada refinería de Talara. Ahora sí, vamos a hablar de la cuestión laboral. ¿Cómo se resolvió la demanda de trabajadores para esta bonanza exportadora? El hecho es que al comienzo de la bonanza había escasez de mano de obra. No se había desarrollado todavía un mercado laboral en el Perú. Los trabajadores estaban inmovilizados en sus comunidades o haciendas, o en todo caso no habían desarrollado una demanda de consumo moderno que los obligue a tener dinero, a ganar dinero, sino que vivían en una economía de autosubsistencia. Justamente aquí a la izquierda he puesto la fotografía de unos campesinos que han llegado a Morococha, un asiento minero que está entre Cazapalca y La Oroya, precisamente, ¿no? Que ahora pertenece a una empresa china, Chinalco. Bueno, estos campesinos pueden ver ustedes que tienen su traje, su ropa campesina, ¿no? Sus sombreros, sus polleras, pero tienen instrumentos modernos, como por ejemplo un reloj que aquí lleva este niño orgullosamente. Y por ahí, no se aprecia bien en esta foto, creo que este hombre tiene una lámpara de carburo. Entonces es una combinación de tradición y modernidad. Pero los campesinos comenzaron a tener algunas necesidades de dinero, justamente cuando comenzaron a ir a la escuela. A partir de 1905, el gobierno peruano crea un sistema de educación escolar masivo, gratuito y obligatorio. Esta última palabra era la importante. Obligatorio significaba que todos los padres de familia estaban obligados a que sus hijos menores de cierta edad, por ejemplo de 14 años, vayan al colegio. Aunque el colegio era gratis, significaba una demanda de dinero, porque había que comprarle al alumno el cuaderno, los libros, los lapiceros, el uniforme que en esa época se llevaba, probablemente calzado, porque en el pueblo el niño andaría pues con hojotas o descalzo, pero para ir a la escuela se iban a burlar de él si iba así, entonces había que comprarle ropa occidental y corte de pelo de tipo occidental, para que no le hagan bullying. Y apareció el gusto por las golosinas de la industria moderna, caramelos, chupetes. Entonces, para los padres, aunque la educación escolar supuestamente era gratuita, era como una ruina que los hijos vayan al colegio.
y necesitaban dinero para ello. De otro lado, existían las fiestas patronales. Las fiestas patronales significaban hacer el culto al santo patrón del pueblo, que podía ser San Pedro, Santa Luzmila, quien toque. El hecho es que la celebración de la fiesta patronal, que generalmente era una vez al año, se organizaba por las propias familias que residían en el pueblo, que por un sistema de turnos tenían que encargarse de organizar la fiesta de ese año. Entonces se le llamaba a esto que les tocaba pasar el carro. Y por lo menos una vez en la vida uno tenía que pasar el carro. Y lo tenías que hacer muy bien, si no quedabas ante el pueblo como un miserable, ¿no? Alguien que no tenía orgullo, que no tenía dignidad. Entonces, era otra necesidad de dinero. Para pasar el cargo tenías que comprar cerveza, contratar toreros, comprar cohetes para la fiesta de luces, comprar mucha cera para la iglesia y mucha comida, mucho alcohol. En fin, no sé si ustedes han estado en estas fiestas patronales. Yo he tenido oportunidad de estar en algunas y eran impresionantes. El gasto. Los viajeros quedaban asombrados de cómo los campesinos gastaban su dinero en estas fiestas. Y todo se hacía humo y en 3 días se iba el dinero ahorrado a lo largo de todo un año. Así es la gente, así son las costumbres. Entonces, para pagar el gasto de los chicos en la escuela, el gasto en herramientas para la agricultura, pasar las fiestas religiosas o patronales, los campesinos necesitaban moneda. Y los centros mineros o las haciendas que producían lanas o azúcar o algodón los contrataban. Pero este tipo de contrato se desarrollaba mediante modalidades extrañas para nosotros. La modalidad quizá más común era el llamado enganche. Voy a pasar a la opción a ver pizarra otra vez para explicar esto como mejor. Vamos a borrar primero. A ver, ya, ahora puedo coger el borrador. Entonces, vamos a ponerlo así, en lenguaje de economistas. El enganche era una modalidad de reclutamiento laboral típica cuando la demanda de trabajo es mayor a su oferta. Estamos acostumbrados, muchachos, a un mundo en el que la oferta de trabajo es mayor a la demanda. Entonces, por ejemplo, nosotros salimos a buscar empleo. Nos vamos con nuestro currículum bajo el brazo a hacer cola a las 7 de la mañana y a ver si nos contratan, ¿no? Y hay 40 personas haciendo cola para un puesto de trabajo. Es claro que en esta época la demanda de trabajo, o sea, la gente que ofrece la oferta de trabajo, la gente que ofrece su trabajo es la que hace oferta, es mayor a la demanda, que es la que hacen las empresas. Pero el enganche ocurre cuando las cosas son al revés. Las empresas que buscan trabajadores no los encuentran. En otras palabras, la demanda de trabajadores es mayor que la oferta. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Ya no es el trabajador el que tiene que ir a tocar la puerta de la empresa a buscar empleo, sino al revés. Es el empresario el que va a tocar la puerta de la casa del trabajador a ofrecerle empleo. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Podríamos pensar. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? En el enganche, o en la modalidad del enganche, mejor vamos a llamarle así,
o a sus pueblos para ofrecerles empleo. Pero los empresarios normalmente no van por sí mismos, sino que contratan a enganchadores. Los enganchadores son agentes comerciales o autoridades locales que conocen los pueblos y pueden influir en sus habitantes. Por ejemplo, era muy común, aunque no legal, que el gobernador o el subprefecto o el comisario o un comerciante sea un enganchador. Los enganchadores cobraban una comisión por cada trabajador que conseguía. Entonces su interés era reclutar el mayor número, porque el empresario les pagaría por cada trabajador que habían conseguido. Normalmente los contratos de enganche eran temporales. Por unas 12 a 13 semanas. Como un semestre duraban más o menos. Se parecen un poco, muchachos, no sé si ustedes han hecho esos trabajos que llaman de... se me ha ido el nombre, pero que uno se va a trabajar a Estados Unidos 2 meses, 3 meses, ¿no? Y entonces le llaman algo así como trabajo y turismo. Bueno, eso es como una especie de contrato de enganche, ¿no? Sino que en vez de ir a Estados Unidos, lo que hacían era irse de un pueblo de la sierra a un centro minero o a una hacienda azucarera, por ejemplo, a trabajar por estas temporadas en las que la agricultura no demandaba mucho trabajo. Para esto hay que, voy a borrar esto ya, hay que tomar en cuenta que la agricultura tiene, vamos a poner una especie de raya acá, y aquí vamos a poner debajo los meses del año. Enero, bueno, febrero, ya lo hice mal, a ver, febrero, marzo, abril. Aquí vamos poniendo los meses del año. A ver, vamos a estirar esto. Septiembre, octubre, a ver si me entra noviembre. Bueno, no me va a entrar diciembre, ya. Algo así. Bueno, y vamos a poner en el eje vertical, vamos a poner aquí un eje vertical, la cantidad de trabajo. Cantidad de trabajo necesario. ¿Cuánto trabajo demanda la agricultura? Entonces, las épocas de mayor demanda de trabajo son la preparación de la tierra y la cosecha. La cosecha cuando más. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que la cosecha se hace en mayo, junio, entonces hay una demanda de trabajo alta por acá. Y la siembra se hace más o menos en octubre, noviembre, vamos a poner una demanda de trabajo por acá. Luego hay momentos en que se hace como el deshierve, que pueden ser algunos momentos de trabajo más o menos elevado, como por acá y eventualmente por acá. Pero el resto del año no se trabaja mucho. Entonces, la demanda de trabajo en agricultura, vamos a suponer que es algo parecido a esto.
algo así. Y digamos que estas son las jornadas de trabajo que demanda el trabajo agrícola. Hay momentos de alta demanda, por ejemplo aquí, y hay momentos de baja demanda, como por ejemplo acá o acá. La disponibilidad de trabajo en agricultura, vamos a ponerle en otro color, supongamos que es algo así como esto, ¿no? Más o menos algo así puede ser. La curva azul nos está dando la disponibilidad de trabajo en el pueblo. Esto nos hace ver que hay momentos, como en la cosecha, en los que se tiene que contratar a gente de fuera del pueblo, incluso para poder hacer los trabajos necesarios. Pero por otro lado, hay momentos como acá y como acá, cuando hay trabajo excedente. Justamente en esos momentos es que en el pueblo se hacen las fiestas patronales, se repara la iglesia, se hacen trabajos comunales, se reparan los andenes, se limpian los canales de regadío. Es la época que también se confunde con la festividad, ¿no? Porque son festividades a la vez que trabajos comunales, públicos, pero lo que vino a hacer aquí la bonanza exportadora fue decirle a los campesinos: miren, en vez de estar embriagándose, tomando ahí cañazo con el cura mientras reparan la sequía, vayan a trabajar a un asiento minero, ganen su platita y van a poder comprar tierras, mandar a sus hijos al dentista, irse a curar donde el médico occidental, comprarse ropa moderna, calzado de la ciudad. Y esta era la tentación. Normalmente el contrato de enganche supone un adelanto de dinero. Justamente con eso es que se engancha al trabajador y se le dice: mira, para animarte, ten aquí un regalito. Y se le hace un regalo, a veces un regalo de verdad, ¿no? Y un dinerito adelantado. Entonces, fíjense ustedes, no es como ahora que uno tiene que trabajar todo el mes y recién te pagan al final del mes, sino que es al revés. Primero te pagan y luego tú vas a trabajar. Cuando te pagan es un adelanto. Tienes que firmar una especie de recibo de que has sido pagado o has recibido un adelanto. Si luego no vas a cumplir con tu trabajo, te pueden demandar. Justamente como el enganchador es el mismo policía o la misma autoridad, mejor es que cumplas, ¿no? Porque si no, la autoridad te va a meter preso. Bueno, los contratos de enganche menudearon en esta época y fueron una fuente de conflicto. Así como hoy en día hay conflicto de las empresas mineras con las comunidades por los temas de la carretera, que la empresa no les ha puesto el colegio o ha contaminado el agua. En esa época los conflictos eran porque los campesinos no habían cumplido con sus contratos de enganche, la policía los había apresado y eso generaba pues mucho conflicto social. Por eso es que en esa época el enganche se convirtió en un tema de debate. ¿Era legal el enganche? Se crearon reglamentos de enganche. Bueno, acá hay un comentario de Junior que dice: me acuerdo en la fiesta patronal de Cajabamba con 5 bandas en la plaza y 2 cuadras llenas de cerveza. Dichoso tú, Junior, ¿no? Dichoso. Qué bien la debes haber pasado. Efectivamente, en Cajabamba, el sur de Cajamarca, ¿no? Yo he estado en fiestas patronales en muchos lugares, ¿ah? En la Sierra de Lima, en la Sierra de Junín, por ejemplo, Hondores, en Comas, no Comas de acá de Lima, sino Comas ahí de la Sierra Central. Y también he estado en Cajamarca, por supuesto, en San Marcos, en Ichocán, en Huamachuco. Qué buenas fiestas, ¿ah? Así que disfruta, Junior, disfruta, que eres joven y la vas a pasar muy bien. Cuando ustedes viajen también vayan a estas fiestas patronales, se la pasa muy bien. Se bebe muy bien y, en fin, se entretiene uno. Bueno, les decía que estos contratos de enganche generaron muchos conflictos y la policía prácticamente
estaba dedicada a perseguir a los campesinos que habían huido o habían faltado a sus contratos. El problema, claro, es que como al campesino le habían pagado primero y el enganchador trataba de enganchar la mayor cantidad de campesinos que podía, entonces se producían desacuerdos. Por ejemplo, el enganchador prometía cosas que no eran ciertas, que no eran reales. El enganchador le decía, mira, va a ser un lugar seguro, bonito, buen clima, buena comida, trabajo fácil, buen salario. ¿Qué más quieres, no? Y el campesino, claro, ilusionado, iba. Luego se daba cuenta que el trabajo no era tan bonito, que era peligroso, que sonaba una sirena a las 6 de la mañana y tenías que presentarte con tu uniforme listo para el trabajo, que el trabajo podía ser extenuante, que la comida de pronto era mala, el alojamiento no era tan cómodo, el clima podía ser muy frío porque generalmente las minas quedan en la puna. Entonces quizás el campesino decía, no, no, esto no va conmigo, esto no es lo que me habían ofrecido, así que me retiro. Pero si se quería ir, le decían, no, no, tú has firmado, no, no te puedes ir. Los empresarios mineros necesitaban desesperadamente trabajadores, aunque sean eventuales, aunque hubiera que capacitarlos nuevamente cada vez. Entonces, si se les iba un trabajador, era una desgracia para ellos, porque no había otro esperando ahí en la puerta. Entonces trataban de retener al trabajador. Incluso cuando ya el trabajador había cumplido su contrato, lo querían retener y le decían, oye, pero aquí está tu platita, hemos cumplido contigo, listo, pero ¿no te quieres quedar otro trimestre más, otro contrato? ¿Qué te ha parecido? ¿No te ha gustado? Y el campesino quizás le diría, no, porque yo tengo mi familia, mis tierras en mi pueblo que me están esperando. Entonces el empresario sacaba una carta bajo la manga, literalmente una cuenta, y le decía, mira, este tiempo que viviste acá, te hemos dado de comer, de beber, y esto no es, una parte estaba estipulada en tu contrato, pero otra era extra, así que debes esta cantidad. Esto no, esto tienes que pagar. Para que no gastes tu plata, trabaja 2 semanas más o tantas semanas más y ya está pagado. Y así con estas estrategias que se le llama la tienda de raya, se trataba de retener al trabajador. ¿Por qué le llamaban tienda de raya? Porque como la mayor parte de trabajadores eran analfabetos, entonces cuando consumían en una tienda del campamento, les abrían una cuenta con su nombre y acá al lado del nombre le iban poniendo rayas, como palitos. Por ejemplo, tanta botella de aguardiente, tantos menús, tanta cerveza. Y entonces luego había que pagar esa cuenta, ¿no? Y entonces ya se imaginan ustedes que en medio de una celebración te tomas 2 cervezas más, claro, decía uno, ¿no? En ese momento no recapacitas, no, en fin, no tienes la conciencia lúcida como para negarte. Y de esta manera los campesinos quedaban enganchados por las deudas. Bueno, este sistema de contratación del enganche, ya les digo, fue motivo de mucho debate. Algunos pensaron que debía prohibirse, otros pensaron que en verdad, bien utilizado, era una ventaja para el campesino, ¿no? Porque tenía una opción laboral que le podía ser útil. Así, por ejemplo, si el campesino tenía a la mujer enferma o al hijo enfermo o quería comprar tierras, entonces tenía dónde ir a ganar dinero. Pero, claro, se prestaba a abusos y se hacían reglamentos, pero ya saben, no siempre los reglamentos se cumplían. A ver, creo que había una pregunta de alguien que quería hacer un comentario o pregunta. Adelante. No había pregunta, me pareció solamente. Bueno, les comento, para acabar con este punto, que el enganche desapareció solito después de los años 30.
Cuando acabó la bonanza exportadora, entonces las empresas ya dejaron de tener necesidad de mano de obra. Y por otro lado, el crecimiento demográfico hizo que la tierra escaseara en los pueblos y entonces los campesinos ya salían espontáneamente de los pueblos a buscar trabajo, de manera que ya no era necesario que los empresarios contraten enganchadores y adelanten salarios, sino que se llegó a lo que es la relación moderna, ¿no? En la cual el trabajador se presenta voluntariamente en la puerta de la empresa y pide un trabajo, ruega incluso por un trabajo, agradece que le den un empleo. De esta forma, el enganche solito se extinguió. Muchas veces el enganche suponía cosas duras para el trabajador. Por ejemplo, los campesinos de la sierra de Cajamarca tenían que emigrar a las haciendas de la costa y muchas veces el clima les hacía mal. Y más que el clima eran las enfermedades. Por ejemplo, en los valles de la costa había mucho paludismo, mucha fiebre amarilla, tuberculosis. Y esto era transmitido por mosquitos, plagas, y se cebaba en los campesinos de la sierra porque estos no tenían defensas contra ese tipo de bichos, que los de la costa, que ya vivían en la costa por generaciones, ya estaban como inmunizados, podríamos decir. Las campañas de erradicación de la malaria, la fiebre amarilla, el paludismo que se hicieron en los años 20 y 30 acabaron con esta muralla sanitaria, como le he llamado mi colega Marcos Cueto, que frenaba la migración de campesinos a la costa. En el caso del algodón, las necesidades de mano de obra fueron resueltas por inmigrantes japoneses que llegaron entre 1899 y 1930, en un número como de 25.000. Justamente en el puerto de Cerro Azul, al sur de Lima, hay un monumento que recuerda la llegada de los primeros inmigrantes japoneses en 1899. Los inmigrantes japoneses eran muy demandados por los hacendados del algodón, porque ya les he dicho que el algodón es una planta delicada, que tienes que cuidar como si fuera pues un bonsái. Y parece que los campesinos japoneses tenían buena disposición para ser como buenos horticultores. Sabían cuidar la planta. Al algodón lo tienes que cuidar pues como a tu novia, ¿no? O sea, cada mañana salir a ver la plantita, que no le hayan salido hongos, que no haya mosquitas paradas, tienes que echarle su insecticida. Y de esta manera los campesinos japoneses firmaban contratos de yanaconaje, se llamaban, para, digamos, preparar el terreno y entregar en 5 años tantas plantas de algodonal listas para la producción. Bueno, de esta manera los inmigrantes japoneses se difundieron por todos los valles de la costa. Todavía quedan en los valles de Cañete, por ejemplo, de Chancay, Casma, pero en algunos casos, claro, ellos mismos luego compraron tierras, se volvieron incluso hacendados y invirtieron en la industria textil. Bueno, muchachos, de esa forma se resolvieron las demandas de mano de obra. Me ha faltado hablar de lo del caucho, que fue una experiencia un poco más penosa, de la cual les voy a hablar ya en la próxima clase, que tendremos el lunes. Y el próximo miércoles tendremos también de 2 a 3 la hora de recuperación, igual que hoy día. ¿Alguna pregunta, comentario antes de despedirnos? Mateo Podestá, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor. Eso respecto al informe de la visita al museo, ¿podría explicar en qué tiene que consistir el informe? Eso, Mateo, lo tienen que arreglar con sus jefes de práctica, porque ellos son los que van a calificar ese informe. Entonces, yo no quiero entrar en decirles algo que de repente se contradice con lo que ellos les han dicho, porque yo he quedado con ellos en lo que les deben pedir, pero prefiero que lo consultes directamente con tu JP. ¿Quién es tu JP? Luis. Ya, háblalo con Luis, ¿ya? Con Luis lo vas a arreglar. Ya, gracias, profesor. Muy bien, nos despedimos entonces y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.